Primer libro de los Reyes, parte 1. Los últimos días de David y el ascenso de Salomón. Capítulos 1 al 4. Los últimos días del rey David. El rey David era ya anciano y entrado en días. Aunque lo cubrían con mantas, no entraba en calor. Sus siervos buscaron una joven para que lo cuidara y le diera abrigo. Hallaron a Abisac sunamita, quien servía al rey, aunque David no tuvo relaciones con ella. En esos días, Adonías, hijo de David, se exaltó a sí mismo diciendo: «Yo reinaré». Se rodeó de carros, de hombres de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. Su padre nunca lo había corregido. Adonías se apoyó en Joab y en el sacerdote Abiatar, y ofreció sacrificios para proclamarse rey. Pero no invitó a Salomón ni al profeta Natán. La intervención de Natán y Betsabé. Natán habló con Betsabé y le dijo: «¿No has oído que Adonías reina, sin que David lo sepa?» Betsabé entró ante el rey David y le recordó su juramento, que Salomón sería rey después de él. Natán confirmó las palabras de Betsabé. Y David comprendió que Adonías intentaba usurpar el trono. Entonces David juró delante del Señor: «Hoy mismo Salomón será rey». La unción de Salomón como rey. David ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía que llevaran a Salomón a Gión. Allí, Sadoc ungió a Salomón como rey sobre Israel. El pueblo tocó trompetas y gritó: «¡Viva el rey Salomón!». La tierra resonó con el clamor del pueblo. Adonías y sus invitados oyeron el alboroto y se llenaron de temor. Adonías huyó y se aferró a los cuernos del altar. Salomón le concedió misericordia, diciendo que si se comportaba como hombre justo, no moriría. Las últimas instrucciones de David. Cuando se acercaba el fin de David, llamó a su hijo Salomón y le dijo: «Yo voy por el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, para que prosperes en todo lo que hagas». David también le dio instrucciones respecto a asuntos pendientes del reino, para afirmar su trono con justicia. Luego David durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, después de haber reinado 40 años sobre Israel. El reino afirmado en manos de Salomón. Salomón estableció su reino firmemente. Adonías volvió a conspirar, y por su desobediencia fue juzgado. Abiatar fue destituido del sacerdocio. Joab fue ejecutado por su violencia. Así se cumplió la palabra del Señor. Y el reino fue afirmado en manos de Salomón. La sabiduría y el orden del nuevo rey. Salomón amó al Señor y anduvo en los estatutos de David su padre. Ofreció sacrificios y buscó agradar a Dios. El Señor le concedió sabiduría extraordinaria. Salomón organizó el reino, estableció oficiales y gobernó con orden. Judá e Israel eran numerosos. Vivían confiados, cada uno bajo su vid y bajo su higuera. Y Salomón reinó con paz, porque el Señor le dio descanso alrededor. Dios cumplió su promesa. El trono pasó conforme a su voluntad, no por ambición humana. Salomón comenzó su reinado con obediencia y sabiduría. Porque el verdadero fundamento del poder no está en la fuerza, sino en el temor del Señor. Primer libro de los Reyes, parte 2. Sabiduría, gloria y el templo del Señor. Capítulos 5 al 8. La sabiduría que Dios dio a Salomón. El Señor engrandeció a Salomón delante de todo Israel. Le dio una sabiduría sin medida, más amplia que la arena del mar. Salomón hablaba 3000 proverbios. Y sus cantares fueron 1005. Disertaba sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Hablaba también de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. De todas las naciones venían a oír la sabiduría de Salomón. Y de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. La alianza con Hiram, rey de Tiro. Hiram, rey de Tiro, envió siervos a Salomón,
porque había oído que lo habían ungido rey en lugar de su padre David. Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios, a causa de las guerras que lo rodearon. Pero ahora el Señor me ha dado paz por todos lados. Salomón pidió madera de cedro y ciprés del Líbano, y ofreció provisiones para los siervos de Hiram. Hiram se alegró y dijo: Bendito sea hoy el Señor, que dio a David un hijo sabio sobre este gran pueblo. Así hicieron alianza, y hubo paz entre Hiram y Salomón. La preparación para la construcción del templo. Salomón reclutó obreros de todo Israel. 30.000 hombres fueron enviados al Líbano por turnos. Además, tenía 70.000 que llevaban cargas, y 80.000 canteros en las montañas, sin contar los jefes que dirigían la obra. Todo fue preparado con orden, porque la casa que se iba a edificar no era para hombre, sino para el Señor Dios. La construcción del templo del Señor. En el 4.º año del reinado de Salomón, se comenzaron los cimientos del templo del Señor. La casa fue edificada con piedras preparadas de antemano, de modo que no se oyeron martillos ni herramientas de hierro en el lugar. El templo tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Todo el interior fue revestido de oro puro. El lugar santísimo fue cubierto de oro fino. Y allí se colocó el arca del pacto del Señor. Querubines de madera de olivo, cubiertos de oro, extendían sus alas sobre el arca. Y el Señor habló a Salomón, diciendo: Si andas en mis estatutos y guardas mis mandamientos, yo habitaré en medio de los hijos de Israel, y no los abandonaré. La casa del rey y la gloria del reino. Salomón también edificó su propia casa, y la casa del bosque del Líbano, con columnas de cedro y gran esplendor. Todo lo que el rey hacía reflejaba orden, sabiduría y excelencia. El oro era abundante. La plata era estimada como piedras. Y la fama de Salomón se extendía por toda la tierra. Los utensilios sagrados y el arca del pacto. Hiram envió artesanos expertos en bronce. Se hicieron columnas, fuentes, utensilios, cántaros y todo lo necesario para el servicio del templo. Nada faltó. Todo fue hecho con perfección. Cuando el templo estuvo terminado, Salomón reunió a los ancianos de Israel para traer el arca del pacto del Señor. Los sacerdotes llevaron el arca al lugar santísimo. Cuando salieron del santuario, una nube llenó la casa del Señor. La gloria del Señor llenó el templo. Y los sacerdotes no pudieron permanecer allí para ministrar. La bendición de Salomón al pueblo. Salomón se puso de pie delante del altar del Señor. Alzó sus manos al cielo. Y bendijo a toda la congregación de Israel. Dijo: Bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Reconoció que ninguna promesa del Señor había fallado. La oración solemne de Salomón. Salomón oró diciendo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos. Pidió que Dios escuchara desde los cielos, cuando el pueblo orara hacia aquel lugar. Oró por el perdón del pecado, la restauración del pueblo, la justicia, el extranjero que buscara al Señor, el arrepentimiento sincero. Y dijo: Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa. El sacrificio y la dedicación del templo. Salomón ofreció sacrificios innumerables. El altar no podía contenerlos todos. Durante 14 días, todo Israel celebró delante del Señor con gran alegría. El rey despidió al pueblo, y ellos se fueron a sus hogares gozosos, por todo el bien que el Señor había hecho a David y a Israel. El templo fue edificado. La gloria del Señor descendió. La oración fue escuchada. Israel vivía su momento más alto. Dios habitaba en medio de su pueblo.
Pero la verdadera pregunta quedaba abierta. ¿Permanecería el corazón del rey fiel al Señor? Primer libro de los Reyes, parte 3. La caída del corazón de Salomón. Capítulos 9 al 11. La segunda aparición del Señor a Salomón. Cuando Salomón terminó de edificar la casa del Señor, la casa real y todo lo que deseó hacer, el Señor se le apareció por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Y Dios le dijo: He oído tu oración y tu ruego. He santificado esta casa que has edificado, para poner en ella mi nombre para siempre. Pero el Señor también advirtió: Si tú o tus hijos se apartan de mí, y no guardan mis mandamientos, yo cortaré a Israel de la tierra que les he dado, y esta casa será motivo de burla. La bendición y el juicio quedaron delante del rey. La prosperidad que rodeó a Salomón. Salomón dominaba sobre todos los reinos, desde el río Eufrates hasta la tierra de los filisteos, y hasta la frontera de Egipto. Todos traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. El rey acumuló oro, plata, caballos y carros. Tenía 40.000 caballerizas, y 12.000 hombres de a caballo. Cada año entraban en Jerusalén 666 talentos de oro, sin contar los tributos y el comercio. Salomón hizo escudos de oro, tronos majestuosos, y copas de oro puro. Nada era de plata, porque no se estimaba en nada. En los días de Salomón, la visita de la reina de Sabá. La reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, y vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con gran séquito, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Salomón respondió todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no pudiera explicarle. Cuando la reina vio la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, la mesa de sus siervos, y el orden de sus ministros, se quedó sin aliento, y dijo: Verdad era lo que oí en mi tierra. Bienaventurados tus hombres, y bienaventurados tus siervos. Reconoció que el Señor había amado a Israel, al poner a Salomón como rey. El crecimiento del corazón dividido. Pero el mismo Salomón que edificó el templo del Señor, comenzó a amar a muchas mujeres extranjeras. Tuvo mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, naciones de las cuales el Señor había dicho: No entrarás a ellas, ni ellas entrarán a ti. Salomón tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. La idolatría del rey. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Edificó lugares altos para Quemos y para Moloc, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El templo seguía en pie, pero el corazón del rey se había dividido. La ira del Señor y el anuncio del juicio. El Señor se enojó contra Salomón, porque su corazón se había apartado. Y Dios le dijo: ¿Por cuánto has hecho esto? Y no guardaste mi pacto. Romperé el reino de ti, y lo daré a tu siervo. Sin embargo, por amor a David, no lo haría en los días de Salomón, ni quitaría todo el reino. Una tribu quedaría en manos de su hijo. Por amor a Jerusalén. Los adversarios levantados por Dios. El Señor levantó adversarios contra Salomón. Hadad el edomita se levantó contra él. Rezón, hijo de Eliada, se hizo enemigo constante de Israel. Y Jeroboam, siervo de Salomón, hombre valiente, fue señalado por el profeta Ahías. Ahías rasgó su manto en 12 pedazos, y dio 10 a Jeroboam, diciendo: Así dice el Señor,
Romperé el reino de manos de Salomón. Y te daré 10 tribus. Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero él huyó a Egipto. Hasta la muerte del rey. El final del reinado de Salomón. Salomón reinó 40 años en Jerusalén. Tuvo sabiduría incomparable, riqueza sin medida, y gloria entre las naciones. Pero su historia terminó con un corazón dividido. Durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Roboam. Salomón comenzó gobernando con temor de Dios, y terminó gobernando con un corazón dividido. La sabiduría no protege cuando se abandona la obediencia. La gloria exterior no compensa la pérdida de la fidelidad interior. El templo permanecía en pie, pero el corazón del rey ya no pertenecía por completo al Señor. Primer libro de los Reyes, parte 4. La división del reino y el inicio del juicio. Capítulos 12 al 22. El ascenso de Roboam al trono. Roboam, hijo de Salomón, fue a Siquelm, porque todo Israel se había reunido allí para hacerlo rey. Jeroboam regresó de Egipto, y habló al pueblo delante de Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo. Alivia ahora el duro servicio, y te serviremos. Roboam pidió 3 días para responder. El consejo rechazado. Roboam consultó a los ancianos, que habían servido a Salomón, y ellos le dijeron: Si hoy sirves a este pueblo, y les hablas con buenas palabras, serán tus siervos para siempre. Pero Roboam rechazó ese consejo. Consultó a los jóvenes que se habían criado con él, y ellos le dijeron: Diles que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de tu padre. Roboam escuchó a los jóvenes, y habló con dureza al pueblo. La división del reino. Cuando Israel vio que el rey no los escuchaba, respondieron diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Así Israel se rebeló, y siguió a Jeroboam. Roboam reinó solo sobre Judá. El reino fue dividido, conforme a la palabra del Señor, dicha por medio del profeta Ahías. La idolatría de Jeroboam. Jeroboam dijo en su corazón: Si este pueblo sube a Jerusalén a ofrecer sacrificios, su corazón se volverá a la casa de David. Entonces hizo 2 becerros de oro, y dijo: Estos son tus dioses, Israel. Puso uno en Betel, y otro en Dan, y estableció sacerdotes que no eran levitas. Así hizo pecar a Israel, y los apartó del Señor, el profeta y el juicio anunciado. Un varón de Dios vino de Judá, y profetizó contra el altar de Betel. Anunció que un rey llamado Josías destruiría aquel altar. Jeroboam extendió su mano contra el profeta, y su mano se secó. Al ruego del profeta, Dios restauró la mano del rey. Pero Jeroboam no se apartó de su mal camino. La caída de la casa de Jeroboam. La palabra del Señor vino diciendo que la casa de Jeroboam sería destruida. Su hijo murió, y ninguno de su linaje quedó en pie. Así se cumplió el juicio del Señor, por la idolatría que hizo pecar a Israel. El surgimiento del profeta Elías. En aquellos días apareció Elías Tisbita, y dijo al rey Acab: Vive el Señor, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. El Señor lo sustentó junto al arroyo Querit, y luego por medio de una viuda en Sarepta. Cuando el hijo de la viuda murió, Elías clamó al Señor, y el niño volvió a la vida. El desafío en el monte Carmelo. Elías desafió a los profetas de Baal. En el monte Carmelo. Los profetas clamaron todo el día, y no hubo respuesta. Elías reparó el altar del Señor, oró, y fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio. Todo el pueblo cayó rostro en tierra y dijo: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Y la lluvia volvió a la tierra. Acab, Jezabel y la injusticia. Jezabel
amenazó a Elías. Y el profeta huyó al desierto. Dios lo fortaleció. Y le habló con un silbo apacible. Acab y Jezabel hicieron lo malo. Más que todos los que fueron antes. Por causa de la viña de Nabot. Vino juicio sobre la casa de Acab. El fin de Acab y el cierre del libro. Acab murió en batalla. Conforme a la palabra del Señor. Los perros lamieron su sangre. Tal como fue anunciado. Así terminaron los días de Acab. Y los reyes continuaron. Haciendo lo malo ante los ojos del Señor. El reino fue dividido. La idolatría se multiplicó. Pero Dios nunca dejó de hablar. En medio de reyes infieles, Dios levantó profetas fieles. El juicio avanzaba. Pero la misericordia aún llamaba. Así termina el primer libro de los reyes. Mostrando que cuando el pueblo se aparta, Dios sigue siendo soberano, justo y fiel a su palabra. El primer libro de los reyes nos deja una enseñanza profunda y clara. La bendición de Dios no depende del inicio, sino de la fidelidad hasta el final. Salomón comenzó su reinado con sabiduría, temor de Dios y obediencia. Recibió paz, prosperidad y gloria como ningún otro rey antes de él. Edificó el templo y vio la gloria del Señor descender. Pero con el paso del tiempo, su corazón se dividió. La obediencia fue reemplazada por la comodidad. La fidelidad fue debilitada por compromisos incorrectos. El libro nos enseña que la sabiduría, sin obediencia, no es suficiente. Que la prosperidad, sin fidelidad, puede convertirse en una trampa. Y que incluso los grandes comienzos pueden terminar en ruina. Cuando el corazón se aparta del Señor. La división del reino no fue un accidente político, sino la consecuencia espiritual de un liderazgo que se alejó de Dios. Sin embargo, aún en medio del juicio, Dios no dejó de hablar. Levantó profetas cuando los reyes fallaron. Envió advertencias antes de enviar castigo. Elías aparece como recordatorio de que Dios siempre conserva un remanente fiel. Que la idolatría nunca tiene la última palabra. Y que el fuego del cielo todavía responde. Cuando hay un corazón que se vuelve completamente a Dios. El mensaje final de un Reyes es claro. Dios honra la obediencia. Corrige la desobediencia. Y permanece fiel a sus promesas. Aunque el ser humano falle. Si este audiolibro ha edificado tu vida, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí compartimos la Biblia en audio. De forma clara, ordenada y reflexiva. Para que la palabra de Dios te acompañe. En cualquier momento del día. Activa la campanita. Para no perderte los próximos audiolibros. Y continuar este recorrido por las Escrituras. Comparte este contenido con quienes necesiten escuchar. La palabra que transforma, corrige y da vida. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga. Y te guíe en todo tu camino.